Saludos y bendiciones, mujeres y su palabra. Qué gusto poder estar con ustedes un día más. Soy Ariani Sojo y quiero hacerte un desafío en este día. Yo quiero invitarte a que usted comparta este link con alguna mujer. Si usted me está escuchando a través del canal de YouTube, yo quiero invitarla a que usted comparta este link con otra mujer. Si usted me está escuchando a través del grupo que tenemos en Facebook, yo quiero desafiarla a que usted le envíe la solicitud a una mujer en este día. No se trata de que crezca un grupo en Facebook o tener más seguidores en un canal. Se trata de que una persona va a ser impactada por la palabra de Dios en este día. Se trata de que usted se va a multiplicar en otra persona al compartirle la palabra de Dios. Y qué bendición más grande. Vamos a orar para que Dios se glorifique a través de su palabra. Continuamos leyendo el libro de Salmos. Hoy iniciamos con el Salmo 109. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de unirnos, de reunirnos alrededor de tu palabra, Señor, un día más. Continuamos avanzando, creyendo en lo que tú tienes, Padre, para cada uno de nosotros a través de la lectura bíblica. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada mujer que en este momento está escuchando este mensaje. Dales sabiduría, dales discernimiento, dales revelación, Señor, para que esta palabra produzca fruto y lo produzca en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les decía, iniciamos hoy con el Salmo 109, que tiene como título Clamor de venganza al músico principal, Salmo de David. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Como cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia. Y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Versículo 23. Me voy como la sombra cuando declina. Soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban
y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjense tu siervo. Sean vendidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Porque él se pondrá a la diestra del poder para librar su alma de los que juzgan. Amén, amén y amén. Bueno, este Salmo 109 es una profecía de Cristo y trata principalmente sobre la traición de Judas. Varios versículos revelan este hecho, especialmente el versículo 8. Que fue citado por el apóstol Pedro en Hechos 1:20 para referirse a Judas. La muerte temprana de Judas también se menciona en este salmo. Este salmo lo vamos a dividir en 3 partes. Primeramente, del versículo 1 al versículo 5, que es el clamor para ser liberado de sus adversarios en general. Número 2, del versículo 6 al versículo 20, que es el clamor para que caiga el más severo juicio sobre sus enemigos. Y el número 3 es del versículo 21 al versículo 31, que es el grito del hombre afligido y necesitado pidiendo ayuda en su angustia. Vemos que el salmista en los primeros 5 versículos se dirige directamente a Dios, a quien alaba. Le pide que no calle y que se ocupe de su enemigo, identificado como personas impías y mentirosas que lo han acusado falsamente. Enfatiza reiteradamente que no les ha dado a sus enemigos razón para comportarse de manera tan destructiva. Han peleado contra él sin causa y recompensado su amor y bondad con odio y con mal. En contraste con sus enemigos que hablan para destruirlo, él se dedica a orar. Mas yo oraba. Y esto refleja el contraste entre el discurso destructivo de los calumniadores y la negativa del salmista a participar en una guerra verbal. En lugar de descargarse contra las palabras de odio, presenta su queja al Señor. Durante su ministerio terrenal, mujeres, Cristo estuvo rodeado de quienes lo calumniaban y de quienes trataban de atraparlo con sus propias palabras. Él solo les demostraba amor y compasión, pero ellos en cambio le aborrecían. En circunstancias similares, esforcémonos nosotras por guardar nuestro corazón diligentemente y no permitir que Él anide la amargura en nuestra vida. Jesús se entregaba a la oración y esa fue la clave de su vida. Cuando buscamos al Señor, mujeres, día tras día, como lo hemos estado haciendo con la lectura bíblica, yo espero que usted la pueda acompañar con oración, con ayuno. Porque cuando buscamos al Señor día tras día, hay un fresco fluir de la gracia que limpia nuestro corazón y saca de nuestro corazón toda amargura, toda ira, toda frustración contra los malos que tratan de manchar nuestro espíritu, de marchitar nuestra alma. La segunda parte vemos cómo fluye la ira de los labios del justo juez a causa de la traición del impío. Vemos cómo se invocan juicios y calamidades, maldiciones sobre el culpable. En el Nuevo Testamento, Pedro cita este versículo 8. Sean sus días pocos, tome otro su oficio.
aplicándolos a Judas Iscariote. Esto está en Hechos 1:20. Según el salmista, algunas actitudes y acciones específicas exhibidas por sus enemigos merecían el juicio de Dios. La maldad y el discurso perverso de estos enemigos eran parte de ellos como un vestido. Y luego de pedirle a Dios que maldiga a sus adversarios, el salmista ora por su propia liberación y apela al Señor para que actúe por amor de su nombre, es decir, su carácter o reputación, debido a su bondad, debido a su misericordia, que Él actúe. Vamos a ver cómo en esta segunda parte los juicios que se piden a Dios que Él haga. Número 1, que sea torturado por Satanás el malicioso traidor. Y es que es difícil para los justos ser gobernados por un hombre malvado, pero los justos reciben gracia para poder soportarlo. Sin embargo, para los malos es terrible, es mortificante ser oprimidos por otro malvado. Número 2, el versículo 7 nos dice que sea hallado culpable al ser juzgado por la justicia divina. Y en esta tierra vemos como hay, por ejemplo, abogados corruptos. Logran que sus clientes que son criminales sean liberados por detalles técnicos. Pero mujeres, los malos no escaparán del juicio eterno del Señor. Su oración, su mismo clamor serán considerados pecado. Número 3, que sean pocos sus días, probablemente cerca de los 30 años, y que su eterno oficio apostólico sea entregado a Matías. Y aquí se refiere a Judas Iscariote. Y usted puede leer Hechos capítulo 1, versículo 26. Que los juicios de Dios sean sobre su esposa y sus hijos, que serán reducidos a la pobreza y obligados a mendigar sin tener lugar seguro donde habitar. Número 5, que esté a merced del usurero, que no cesará hasta quitarle todo lo que puede y que todo su trabajo sea para beneficio de otros. Número 6, que nadie tenga compasión de él en su lastimoso estado. Número 7, que no haya quien continúe su nombre en la generación siguiente. Y número 8, que sufra por los pecados de sus antepasados y que estos pecados estén siempre delante de Jehová. Estos juicios que se están invocando son calamidades y son maldiciones muy fuertes. Todos estos severos juicios también fueron pronunciados sobre Judas porque él no tuvo misericordia de Cristo, el afligido y el menesteroso en el tiempo de su mayor necesidad. Cristo dijo a Poncio Pilato en Juan 19:11, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Vemos en el versículo 17 y 18 y conocemos progresivamente más acerca del carácter de Judas. No solo blasfemaba y maldecía, sino que se deleitaba en hacerlo. Puede leer Romanos 1:32. Número 2, no se regocijaba en la unión de la que disfrutaba como integrante del equipo apostólico original, que le permitía realizar milagros, echar fuera demonios. Por lo tanto, la perdió en manos de otro y llegó a ser objeto de eterna maldición. En Juan 12:6 leemos acerca de Judas. Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. El apóstol Juan señala que Judas era un ladrón. Y ahora en la última parte de este salmo vemos el dolor de Cristo que presenta su sufrimiento delante de Dios su Padre. Vemos que el salmista describe la terrible condición, la desesperante necesidad. El acoso de los enemigos se había cobrado su precio en él, tanto en lo físico como en lo psicológico. Como respuesta a la liberación del Señor, promete alabarlo en gran manera, promete testificar a otros del poder del Señor para librar a su pueblo. El Señor está a la diestra
que es la posición de poder de sus hijos necesitados, para protegerlos, para rescatarlos, en lugar de acusarlos. Y es que salmos como este reflejan la creencia común de que los enemigos del salmista son enemigos del Señor. Y el ataque feroz del salmista contra sus adversarios refleja su interés en preservar el nombre o la reputación de Dios. Vamos a ver el dolor de Cristo. Número 1, Él es afligido y necesitado, como lo muestra Isaías 53. 2, su corazón está herido tanto física como espiritualmente a causa del escarnio de los enemigos. 3, sus días pasan rápidamente, en constante agitación. Su vida de continuo ayuno lo había debilitado físicamente. Todos los que contemplan lo menosprecian. Esto lo vamos a leer más ampliamente en Isaías 53. Y ahora Él pide a su Padre Celestial que convierta las maldiciones de sus enemigos en bendiciones. Ora para que quienes han traído tal dolor sobre Él sean cubiertos y que Él conozca el gozo de su Padre. Cristo declara con seguridad que alabará al Padre entre los muchos que conforman la simiente que le será dada. Isaías 53. Judas tendrá a Satanás a su lado, pero Cristo experimentará el gozo de su Padre a su diestra. En una menor medida, esta será también la porción de los justos. Amén. Qué hermoso salmo y qué revelador es, porque vemos cómo toda la Biblia está ligada. No son libros puestos al azar. Vamos ahora a leer el Salmo 110, que tiene como título Jehová da dominio al rey. Salmo de David. El tema principal de este salmo es el rey sacerdote de la orden de Melquisedec. Claramente se trata de una representación de Cristo en este rol, como lo evidencia Hebreos 5 del 1 al 6. Y este salmo lo vamos a dividir en 3 partes. Cuando leamos los versículos del 1 al 3, vamos a ver la exaltación de Cristo después de la cruz. En el versículo 4, el rey sacerdote. Y en los versículos del 5 al 7, vamos a ver el tercer punto, que es el Cristo victorioso en su segunda venida. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. Bueno, vemos el marco inicial de este salmo, que puede haber sido la ocasión en que David llevó el arca del pacto a Jerusalén. Esto está en 2 de Samuel, versículo del 6 al 12, donde se le consideraba una señal visible de que el Señor había establecido allí su trono. Cuando Jesús citó una porción de este salmo, se refirió a David como el orador en Mateo 22, versículos del 41 al 46. Este himno definitivamente es mesiánico, ya que sus palabras se cumplieron en Cristo. Y este salmo, mujeres, puede considerarse un mensaje de estímulo divino al rey davídico y enfatiza que el Señor mismo es quien le confiere la autoridad al soberano. Es decir, mi diestra representa la posición de poder y honor del Señor. El rey de Israel tenía una relación muy especial con Dios. La frase hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies no sugiere que el Mesías, Jesucristo, dejará de reinar cuando los enemigos hayan sido derrotados, sino que estos experimentarán la derrota definitiva para la cual están destinados. La referencia a los enemigos como estrado de tus pies simboliza su completa sujeción. Según la costumbre antigua,
el rey victorioso ponía el pie sobre el cuello de sus enemigos como señal de poder sobre ellos. La vara representa autoridad, representa poder y era un instrumento de castigo. Sión, que es Jerusalén, era el lugar de presencia especial del Señor. Allí Salomón construiría el templo. El rey gobernaba como el representante especial de Dios. Domina, que en hebreo es radá, someter, subyugar, conlleva severidad. Y es que la obediencia forzada de los enemigos contrasta, mujeres, marcadamente con la respuesta voluntaria del pueblo, que parece referirse a su deseo de luchar por su Señor como el representante de Dios ante el pueblo. El rey davídico también ejerció un rol sacerdotal otorgado mediante juramento divino. Y es que, mujeres, en tiempos de avivamiento, cuando su gloria se manifiesta, aún quien esté tambaleando espiritualmente, se entrega voluntariamente al obrar del Espíritu Santo, porque nadie que se encuentre con la presencia del Señor puede seguir igual. Cristo es el sumo sacerdote de nuestra fe. Y esta escena de batalla del versículo 5 al versículo 7 se ha interpretado de muchas maneras, que el Señor es Yahvé o el Mesías quien aplica el juicio final de Dios sobre el mundo. La imagen sugiere que el héroe hace una pausa para beber de un arroyo que cruzó. Tras haberse refrescado, avanza hacia la victoria final. En definitiva, ese héroe es el Mesías. La iglesia primitiva reconoció el carácter mesiánico de este salmo. El propio Nuevo Testamento se refiere frecuentemente al Salmo 110 en relación a Cristo. Y eso lo leemos en Mateo 22:44, Hechos 2 del 34 al 35, Primera de Corintios 15:25, Hebreos del 1:13, Hebreos 5:6, Hebreos 6:20, Hebreos 7:17, Hebreos 8:1, Hebreos 10 del 12 al 13. Este salmo es un testimonio de la fe del pueblo de Dios. Su marco original de celebración por el rey designado por Dios se cumplió cabalmente con Jesús de Nazaret, que fue identificado como el Mesías Rey. En verdad, Dios ha sentado a Jesús a su diestra. Solo a Cristo se le han dado el poder y la autoridad, una autoridad demostrada por el amor sacrificial. Jesús es a la vez nuestro sacerdote y nuestro rey. Esto es demasiado hermoso y este salmo es un salmo que nosotros debemos realmente atesorar. Recordemos que Melquisedec es uno de los más hermosos tipos de Cristo en toda la Escritura. Melquisedec fue el rey de justicia, el rey de paz, Salem, que significa paz. No fue un rey por herencia, sino por elección, y esto corresponde perfectamente a las necesidades de los creyentes que son elegidos por gracia, que no reciben las promesas por derecho familiar, sino que deben confirmar su llamado y su elección de forma individual. Somos aptos, mujeres, para este oficio eterno por medio de lo que dice su palabra, por medio de la gracia, por medio del don de justicia, por su misericordia. Dios desea hacernos reyes y sacerdotes que gobiernen y reinen con Él y ministren delante de Él como sacerdotes espirituales. Y esto lo vamos a ir viendo más adelante. Pero es impresionante ver cómo aquí el rey David ve en visión al Cristo triunfante, destruyendo así a sus enemigos en la segunda venida. Cómo los reyes de los paganos se han reunido contra él
y serán muertos y se convertirán en la comida para la gran cena. La matanza de los paganos en ese día será terrible, como nos lo dice Isaías 63. La fortaleza de Cristo radica en el hecho de que bebió las aguas del río de la vida. Bebamos también nosotras de esa agua y recibamos así la fortaleza para todas las batallas de la vida en el nombre de Jesús. Y vamos a leer nuestro último salmo de hoy, que es el Salmo 111, que tiene como título Dios cuida de su pueblo. Aleluya. Alabaré a Jehová con todo corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo para siempre. Ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Bueno, este salmo es un buen ejemplo de un poema acróstico hebreo. Cada una de sus 22 líneas comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Vemos cómo este salmo también es el primero de un par, el 111 y el 112, que celebran la gloria y el poder y la misericordia de Jehová en la congregación de los rectos. El Salmo 112 celebra las bendiciones de los rectos. Estos dos salmos que vamos a leer representan notables similitudes y en hebreo ambos tienen 22 líneas, como les decía, y cada una de las cuales comienza con una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Son salmos acrósticos, por lo cual no es fácil dividirlos. Desde tiempos antiguos, desde la época pasada, el Salmo 111 ha sido relacionado con la Pascua y en tal época es cantado por muchos en todo el mundo. El salmista insta a otros a alabar al Señor, y no solo los insta, sino que testifica que él mismo alabará a Jehová con todo su corazón, una referencia a todo su ser. Y es que debemos hacer de la alabanza, mujeres, un estilo de vida. Necesitamos concentrar nuestro corazón en el Señor y pronunciar sus alabanzas en todo momento. Esta es una verdad muy importante. Debemos alabar al Señor tanto en la congregación como en nuestras casas. Tenemos que hacerlo en todo tiempo. Afirma que su alabanza no será en secreto, sino en la comunión de los creyentes, la compañía o congregación. Por eso les digo que es en todo lugar. Y es que es un beneficioso ejercicio espiritual meditar en las obras de Dios, en la creación. Tanto David como Salomón lo hicieron en sus salmos y en sus proverbios. Cada parte de la creación de Dios, ya sea en el reino animal, vegetal, mineral, puede ser vista por la revelación del Espíritu Santo. Hay que alabar al Señor por sus maravillas a favor de su pueblo, así también por su naturaleza. Se le debe alabar por lo que Él hace y por lo que Él es. El recuerdo de sus obras permanecerá y será rememorado mientras dure la tierra. El Señor cuida de aquellos que le temen, mujeres. Las obras del Señor influyen sobre nosotros y se le debe alabar en todo momento. ¿Qué incluyen las obras? Bueno, incluyen provisiones para sustentar tanto la vida física como su pacto.
En su naturaleza el Señor es clemente, el Señor es misericordioso, y al reafirmarse al nombre del Señor, se alude a su carácter santo y temible, y la respuesta apropiada ante sus obras, como así también a su carácter, es la obediencia reverente. Veamos aquí cómo el temor marca el comienzo de la sabiduría. El temor marca el comienzo de la sabiduría, y esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es una reverencia asombrosa hacia Dios, no un miedo servil. La sabiduría que implica conocer el modo adecuado de vivir y comienza con una correcta relación con el Señor. La sabiduría es más deseable, nos dice el Salmos 19:10, que el oro y que la plata. Proverbios 4:7 dice que sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nada puede compararse en valor con la sabiduría y la inteligencia. Estas provienen del Señor. Y como Job lo reiteró en Job 28:28, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Las bendigo, mujeres, en este día. Que el Señor las bendiga sobrenaturalmente. Que el Señor realmente las sorprenda en este día a través de su palabra.